computer. Muy bien. Entonces vamos a compartir la presentación y damos por iniciado porque nadie más me avisó que iba a venir. No tenemos por qué estar esperando a las demás personas. A Karen ya la conozco y sé que le encanta la cultura, le gustan los museos, por supuesto que le gusta viajar. ¿No quisieran platicarnos ustedes de dónde viene este gusto por qué? O sea, ¿qué es lo que les gusta? ¿Les gusta el arte? ¿Les gusta la política? ¿Qué es lo que les gusta? Juliana. Eso. Mm, Por ahí. Me encanta viajar, entonces siento que a través de la ciudad conoces mucho la historia de sí, cada país y persona. qué bien. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso de los museos. Pues qué maravilla, porque los museos yo creo que les pasa, ¿no? Vas a los museos en nuestros mundos y están vacíos las salas, ¿no? El museo está completito así para ti. Y Lourdes, Igual, a mí me gusta mucho viajar y también mi esposo dice que no puede faltar una catedral, un museo en la ciudad a la que vamos y no lo visitamos, exacto, no está completo. Entonces, pues sí, también me gusta la onda qué del bueno. arte. Pues realmente esta va a ser, si eso es lo que andan buscando, me da gusto porque los secretos de las obras de arte hablan del entorno histórico, del político, del religioso. Principalmente les voy a platicar por qué nadie las quemó, por qué se aceptaron, qué fue lo que sucedió para que esa obra que fue tan diferente a todo lo que más, lo que había en esa época. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ni encarcelaron a la persona, ni quemaron la obra, ni confiscaron sus obras. Algo tuvo que haber pasado en el entorno, porque los genios de cualquier manera existen. Los genios en cada generación, en cada espacio existen. Nada más que muchos de ellos terminan en un manicomio o terminan encarcelados o terminan literalmente asesinados, ¿verdad? Entonces, cuando platiquemos de estas obras que son obras, no son elegidas por mí, son un libro que tiene 30 años de existir, así se llaman Los secretos de las obras de arte. Cuando veamos esta selección que se hizo en algún momento por una editorial, no es nada en especial, eh, vamos a poder ver, bueno, ustedes ya lo han visto porque les gusta esto, pero vamos a poder identificar los diferentes factores que se unieron ahora sí que por suerte, porque no tuvo nada que ver uno con el otro factor. No fue situaciones que se hayan alimentado una a la otra porque tenían un objetivo en común. No, tú decidiste hacer tu vida, tú la tuya, y da la casualidad que sus dos acciones me favorecieron a mí, sin darse cuenta. Entonces vamos a poder notar que la historia del arte está formada por el azar. La historia del arte está hecha por los golpes de suerte de ciertas personas. Y eso sí, para las personas que nos gusta lo bello o lo nuevo o lo diferente, sí es una tristeza, realmente es una tristeza. Hace unas semanas que estaba eh, tomando nuevamente eso, ¿no? Pues para ver qué faltaba y qué sobraba. Mm. Ay, espérenme, una persona me está diciendo que cómo le hace para llegar. Un segundo. Siempre me pasa el primer día que tengo que estar así como que al pendiente porque las personas que nunca han venido o nunca han estado, luego marcan pero bueno, a ver, vamos a compartirle y esperemos que no tenga problema.
Ella es pintora, la persona que se está... Hola, Brisa, hola, hola. No, 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 muy bien, fíjese, ya tenemos cuatro y tres personas, ya se está armando, ya se está armando. Qué bueno que te diste la vuelta. Brisa tomó muchos cursos, entonces es todo un privilegio que las maestras tengan tiempo ella de venir con nosotros. Hemos sido compañeras de viaje y todo y muy, muy linda. Entonces les comentaba, hace unas semanas que estaba checando unos detallitos, pues porque siempre hay detalles, ¿no? Con las clases. Me acordé de una exposición que ahora sí tuve la suerte de poder ir en el Museo de Arte de Zapopan. El Museo de Arte de Zapopan ahorita tiene dos sucursales o dos sedes. Y la sede nueva, la que está exactamente al lado de lo que es la estación, ¿no? De lo que es el metro, esta es la misma administración, pero trae un presupuesto específico. Entonces, no hay que perderla de vista, porque es pues un único espacio y con un solo presupuesto han podido poner cosas buenas y bien armadas. Esa vez fue hace ya tiempo, fue antes de la pandemia, fue hace como unos 7, 8 años. Me llamó muchísimo la atención la exposición, porque fíjense que la exposición eran solamente cosas rotas o quemadas, o había pedestales o vitrinas vacías, porque la exposición era de dos críticos de arte, uno de Bélgica, un belga, y la otra, la chica, bueno, la crítica, ¿verdad?, de arte, ella era francesa, de Lyon. Ellos hicieron por alguna razón algún clic donde se pusieron a la pregunta de si una obra de arte dejaba de ser arte por el hecho de haber sufrido algún daño. Entonces se pusieron de acuerdo con una súper, pero súper empresa de seguros con base en Europa, y a partir de esa como alianza tuvieron la oportunidad de crear un pequeño acervo como de unos 25 piezas que, por ejemplo, un Jeff Koons, cuando lo iban a poner, se le cayó, se rompió en dos. Jeff Koons, el señor Koons, el escultor, claro que cobró su seguro, pero esa pieza ya no es de Koons, ¿verdad? Es de la aseguradora. Entonces, con esa alianza que hicieron estos dos críticos de arte, recuperaron esas piezas rotas, quemadas, a veces nada más un codazo, pero pues ya el dueño cobra el seguro, etcétera, y nos las mostraron, así tal cual. Y antes de la recorrido había una pequeña explicación porque la verdad el concepto sí está complejo y además yo no lo he visto en ninguna otra parte. Eh, ah, definitivamente no, pero dices tú el que ahí enfrente de los... Ah, correctísimo. Bueno, ahí te va. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese. No, pensé que estabas hablando del rinoceronte que enfrente de todas las cámaras llegó pues, ¿cómo le vamos a llamar? Un improvisado, ¿verdad? Y vandalizó la obra, simple y sencillamente, con la idea de que, pues, si podía pintar una pared, él también podía pintar sobre esa. Y no se pudo hacer nada, no se puede hacer nada. Y en nuestro mundo postmoderno, eso en sí mismo, como quedó en video, se vuelve un happening y ese happening se vuelve arte dentro de la historia de arte. Cuando alguien que no tiene que no le confiere ningún valor a una obra, puede mancillarla, mutilarla, etcétera, porque al final de cuentas él no considera que está haciendo algo equivocado. Tenemos eso que es increíblemente famoso, pues por la viralidad, no por la importancia, sino por la viralidad. Y la otra que ya se hizo y ya está en enciclopedias,
Es el famoso plátano pegado con cinta gris en Basel, en el Miami Basel de, bueno, pues, de aquí de nuestro continente. El, Al siguiente día que se hizo, llegó una persona con sus cámaras, con sus celulares, sus amigos, bueno, su agente, quitó el plátano, se comió el plátano siendo grabado, ¿verdad? Y le puso nombre al performance, le puso nombre. El primero era pues una burla y el segundo era una burla de una burla. Eh, ¿Cuál es la diferencia en el mundo del arte? El primero vendió tres plátanos con cinta de este gris y sus instrucciones, tres, en $18,000 cada uno, ahí, en la feria del Basel. El segundo, pues nada más puso su nombre en la historia, porque ese performance nadie lo compró. Nosotros, en los tiempos que vamos a estar aquí, esperemos que sea este módulo de 10, pero esperemos que sigamos nuestro camino. Vamos a tener que contestarnos, no de manera única, pero hacernos estas preguntas acerca de estas situaciones extrañas, ¿no? Si lo tritura, yo sigo siendo yo el dueño de una obra de Banksy que muy seguramente iba a estar guardada en una bóveda porque yo ya no tengo espacio en mis paredes, pero yo soy el que todo mundo sabe que pagó eso triturado. Mira, qué bueno, pásale, por favor. Eh, la idea de la permanencia o de la posibilidad de que quede intacta una obra de arte, en nuestra posmodernidad se le ha dado la vuelta por completo, porque muchas de las obras de arte que tenemos pueden estar partidas a la mitad, pueden estar destruyéndose como la última cena de Da Vinci y como quiera la vas a ver, porque a lo mejor el año que entra ya se le cayó otro pedazo, ¿no? Y cómo vas a ver las ruinas en Grecia, cómo vas a ver las ruinas en nuestras zonas arqueológicas y siguen siendo obras de arte. Entonces, en nuestro tiempo dicen, bueno, no es el tiempo el que la destruyó, no es una guerra el que la destruyó, es un solo performance o un solo happening y sigue siendo obra de arte para algunas personas. Para otras personas es un vacilón, es una burla, es una vergüenza. Lo del plátano, tres personas, tres coleccionistas, $18,000 cada uno. En 48 horas vendió las instrucciones porque el plátano se pudre, está vivo. Entonces lo que vendió fue las instrucciones. Entonces, casi $60,000 por haber puesto un plátano en esto. ¿Por qué lo compraron? Porque le sobraban $18,000, ¿no? Pues esa es la única razón. El día de hoy vamos a empezar con una obra de 1405. Estamos hablando, pues, precioso, ¿verdad? Precioso, la antigüedad que tiene. Elegí partir de este siglo, tenemos muchísimas más, pero las del medievo no se sabe tanto de ellas y tendría que haber dado dos en una sola clase y dije, bueno, vamos a empezar con las que valen pues la pena las 2 horas de las sesiones. Em, lo que les voy a mostrar son ilustraciones del libro. Hubo libros que no tenían ilustraciones. Vamos a poder notar que fueron manuscritos, a pesar de que ya existían imprenta, eran cosas que eran hechas a mano. Entonces, con esta primera sesión, vamos a poder iniciar, preguntas que poco a poco se van a ir contestando con respecto a nuestro mundo actual. ¿Qué tan importante es que sea hecho a mano? ¿Qué tan importante es que sea por una persona y no por un taller?
en nuestro tiempo, qué tan importante es que sea por un humano y no por inteligencia artificial, ¿no? Nada más como que lo vamos a estar, pues de alguna manera extrapolando. En este caso, pues ya estamos en el 2026, ya son 600 años entre esta obra y nosotros que la vamos a criticar y la vamos a tratar, pues, de evaluar. El libro es el que se llama La ciudad de las damas. Las ilustraciones, desafortunadamente, no sabemos quién las hizo. No sabemos quién las hizo. Entonces, ¿cómo se le llama al autor? Fíjense que es algo que se hizo en el siglo XIV y en el siglo XV. Como todos los talleres tenían un maestro, ¿verdad? Tenía un jefe, cualquier taller tenía un jefe, se le llamaba el maestro del taller, y ponían el barrio o ponían la ciudad. En este caso, cualquier investigación que ustedes hagan va a decir que es el maestro de la ciudad de las damas. ¿Por qué? Porque la obra máxima de ese taller fue ese libro y pasó a la historia y empezaron a pedirles más cosas por ese libro. Entonces no es ni que el taller se llame así, ni que sepamos cómo se llamaba el dueño o el maestro de ese taller, pero así pasa a la historia. En aquel momento, ¿la gente sabía que no tenía nombre? No, no sabía. Lo único que sabían era que era un taller que estaba en París y que ese es el que lo habían hecho. El nombre, o sea, la idea de nombrar a un colectivo o de nombrar a alguien que sí tenía nombre, pero no lo conozco, fue posterior. Es muy de Renacimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento se consideraba un derecho fundamental el nombre del ser humano. Del Renacimiento para acá era como un derecho natural, tener un nombre. El anonimato era medieval, era de la antigüedad. Entonces en el Renacimiento pues inventaron esta situación de que ay, pues es que no sé cómo se llama el que lo hizo. Pues ponle maestro de tal cosa. Y le ponían de la ciudad o de la obra. En este caso es la obra. Entonces, el libro es La ciudad de las damas. Lo que vamos a estar viendo son las ilustraciones. Y nosotros ahora ya sabemos que aunque en la enciclopedia, en el Google o en el libro diga que lo hizo el maestro, no es así. Es un colectivo, es un taller y ese taller se dedicaba a ilustrar este tipo de, pues, de libros. Entonces, este taller sí sabemos que está en París, sí sabemos que fue muy productivo, pero mis queridas señoras, señoritas, jovenzuelas, para no entrar en materia, para no entrar en materia. Sí, pura chava, pura chavita vino el día de hoy. Una de las características que me gustaría resaltar es que este taller se especializaba en textos seculares, no textos religiosos. Y en ese momento ya empiezan las particularidades de lo que les quiero platicar ahorita de la ciudad de las damas. Estamos hablando de 1405. Ay, Blanca, pues es el 480. El 480 ya es el Renacimiento. Muchachas, 1405 es exactamente lo mismo que 1399. ¿A poco no? O sea, 5 o 6 años de diferencia, ¿qué es lo que te cambia? Ni los reyes. Tienes al mismo rey, comen lo mismo, tienen las mismas guerras, tienen las mismas situaciones. Para nosotros decir que el 480 era ya el Renacimiento, pues tenemos que darle un poquito, como los pescadores, ¿no? Tenemos que darle un poquito de hilo, tiene que ir avanzando. Y no es lo mismo hablar del 480 en París,
en Múnich, en Londres, que en Florencia. ¿Sí? En este momento estamos hablando de París y podemos pensar que París estuvo atrasado. Me voy a ir muy grande, un siglo, pero si quieren ustedes le quitamos y vamos a ponerle medio siglo, si quieren ustedes. Pero estuvo constantemente atrás del ritmo que traían las ciudades italianas, como pudiera ser Florencia, Roma y Venecia, Milán también. Andaba totalmente atrasado París y luego, pues si le sigues, pues más al norte, por supuesto que más atrasados, y si te vas a la isla que nosotros conocemos como Reino Unido, más atrasados. Entonces, el que esté en 1405 no es dato para nosotros. El dato para nosotros es que está en París, ¿ok? 1405 está en París. Entonces, qué cosa más rara que no estuvieran inmersos en esa religiosidad medieval, que todo lo que se escribía y que todo lo que se pintaba y lo que se construía y etcétera, etcétera, estuviera relacionado con la religión, obviamente católica. En ese tiempo, solamente en Europa, solamente había religión católica. Bueno, cuando nosotros pensamos en que se está abriendo el siglo XV en Francia, mis queridas alumnas, tenemos que recordar la guerra de 100 años. Pues está bien fácil, ¿no? Pues 100 años, pues te echas todo el 14 y un cachito del 15. La Francia en la que nos estamos situando es una Francia que todavía no existe. El tiempo en que se escribió La ciudad de las damas era un tiempo donde los ingleses eran dueños de una tercera parte, donde la familia de los de Borgoña eran dueños de otra tercera parte, donde los flamencos eran enemigos de todos. Y los que estaban en París siguiendo al rey que tenía el derecho divino y el apellido y lo que quiera, era una tercera parte de lo que nosotros ahora le llamamos Francia. Entonces, este libro surge en un espacio donde lo último que tienes es una estabilidad o una centralización de poder. No hay centralización política, por lo tanto, no es como que el arzobispo venga a regañarte, porque en cada una de esas terceras partes van a tener sus pequeños cotos, el arzobispo, el obispo, el cardenal, pero en ese pedacito, porque ni siquiera podían estar viajando. ¿Cuál va a ser otra característica de este 1405 o del 1400? Ay, pues que el que traía la corona por derecho divino tenía episodios de locura. Entonces, lo que significaba una columna, como una familia que por derecho divino podía recibir y entregar, ¿no?, la corona, estaba dependiendo del momento de salud o enfermedad de su propio rey. Por lo tanto, cada vez que suceden estos tipos de desequilibrios, las cosas que naturalmente deberían de surgir tienen una oportunidad. Los libros seculares que tendrían que estar, pues, digo, en nuestro siglo XXI deberían de estar al parejo, ¿verdad? De cuestiones filosóficas, religiosas, políticas, novelas, poesía, pues que se imprima todo, ¿no? Y que exista para que la gente lo lea. En aquellos tiempos no, pero había personas que los escribían. El problema era difundirlos. Se abre una pequeña puerta por la falta de control y si hay producción y la puerta está abierta para la difusión, en un 2x3 nosotros los seres humanos empezamos a producir más. Empezamos a producirlo. ¿Por qué? Porque es un talento. El que quiere escribir le urge, ¿no? Es como respirar, ¿no? Es el que quiere pintar, el que quiere esculpir, es algo como un mandato. Entonces, este taller
En ese desorden descubrió que no le caía la Inquisición, descubrió que nadie le venía a confiscar sus herramientas. Y claro que descubrió que había muchísimas personas que estaban más interesadas en leer cuentos de caballería, en leer historias de amor, que volver a leer el misal. Ya el misal como quiera no lo sabían de memoria. Entonces, este tallercito existió gracias a que siempre ha habido escritores, pero en ese momento había un mercado que sin tener que pecar, no estaba condenado por la iglesia, podía consumir ese producto. Estos textos seculares se volvieron regalos valiosísimos, porque estaban hechos a mano, porque tú podías pagar exclusividad. Te pago. ¿Cuánto cuesta uno? Pues cuesta 60 florines. Muy bien. Te voy a dar 180 florines, pero no le puedes vender a nadie más hasta que yo fallezca. Venga, ¿no? Recojo mis 180 florines y yo busco otro autor para vender obra de otro autor, ¿no? Esos regalos maravillosos también fueron hechos por los propios escritores. ¿Por qué? Porque los escritores necesitaban que alguien los mantuviera mientras terminaban su obra para poder venderla. Y ese tiempecito donde todavía no estás vendiendo obra, porque apenas estás trabajando en ella, ¿quién te va a mantener? En la actualidad, pues se llaman becas. En la actualidad, las becas del Conaculta y de la Sorbona y de las universidades y la ONU y todo el mundo. Y ese ratito, pues puedes comer y crear. En aquel tiempo tenías que tener un mecenas. Entonces, muchachas, este tipo de libros, vean por favor qué cosa tan preciosísima. Este tipo de libros, específicamente el de la Ciudad de las Damas, fueron pagados por la escritora, que esa es otra casualidad maravillosa, no es hombre, es mujer. Fueron pagados por la escritora para regalárselos a sus mecenas. ¿Qué ganamos nosotras ahorita en nuestro siglo? Que esos mecenas siguieron siendo ricos siglo tras siglo. Son familias pues que sí tuvieron sus títulos de nobleza y después de las revoluciones pues aparecieron en otros países con sus propios tesoros. Entonces, gracias a eso, nosotros tenemos en la British Library el más importante de esos 5 libros que mandó a hacer y pagó la propia escritora. En la British Library está este, que se le llama el manuscrito de la reina, así es como se le llama, pues, popularmente, y está totalmente digitalizado. Entonces, claro que es francés antiguo, pero también está la transcripción. Entonces tú puedes leerlo en francés, pero la preciosura es que existe y alguien lo está cuidando. Temperatura, iluminación y humedad. Está totalmente cuidado. Entonces, algo que se regaló, el de la reina se regaló en 1407, sigue como si nosotros estuviéramos en el cuarto de la reina Isabel de Baviera, porque ella venía de Baviera, pero era reina de Francia, ¿sí? Así se le llama el libro de la reina Isabel de Baviera, pero nosotros que estamos tomando la clase, ya vamos a saber que la mandaron de Baviera, pero era reina de Francia. El libro se creó en París y ¿a quién se lo vas a entregar? Pues a la mera mera, ¿verdad? Que en este caso sería Isabel. A veces, sí. En la sala de los tesoros, estuvimos en la sala de los tesoros ahora en mayo y vimos otros de ese siglo y otros medievales porque pues están tratando, ¿no? De moverlos. Y los anuncian porque sí, para que la gente programe su visita
pues digo, sí tiene un interés especial. ¿Cómo se llama la autora? Se llama Christine de Pizan. Pizan no es un apellido francés porque ella nació en Venecia y sus papás pues tenía nombre y apellido, ¿verdad? Más bien italiano, pero se la llevaron muy chiquita a Francia, entonces su idioma, su cultura, todo, etcétera, sí podemos pensar que es pues francesa. Y si buscan Christine de Pizan, te va a decir escritora francesa nacida en Venecia. Sí, sí, así te lo van a decir. El resultado de esta combinación entre Christine, la escritora, pagándole a un taller tan famoso, el resultado se clasificó como asombroso, por lo que se convirtió en el modelo iconográfico para futuras copias, principalmente, y aquí es donde me gustaría que empezáramos a fijarnos en ciertas cosas, principalmente por una concepción espacial, cómo veo la realidad, el espacio real y cómo lo puedo pintar. Una concepción espacial muy avanzada que apareció solo una década después en Italia. Entonces, fíjense, este taller en especial en París estaba más adelantado que los renacentistas italianos. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que este era un solo taller con un número de personas increíblemente reducido. Y aquí les va. Bienvenida, bienvenida, pásale, por favor. ¿Me puedes decir tu nombre? Marcela, bienvenida. Bien, muchachas, ya pasamos de los 6. Yo ya estoy tranquila. Eh, una de las cosas que necesitamos tener muy, pero muy claro. Un taller, lo último que va a hacer es compartir sus secretos. No va. Estamos hablando del libro ilustrado La ciudad de las damas que se hizo en el 1405 en París. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué es crucial la idea de no compartir secretos o compartir secretos? Pues porque si no, no hubiera habido renacimiento. Todos los italianos lo que hacían era decirle a los alumnos, escribir un panfleto, escribir un libelo, dárselos a los maestros para que lo siguieran compartiendo, haciendo sus juntas, acuérdense, en Florencia se vestían de griegos y se iban a hacer picnics y toda la cosa. Compartir. Eso hace un movimiento social, eso hace un movimiento cultural. El que este taller hiciera cosas espectaculares, que les trajo, perdón, le trajo al taller mucho dinero, lo último que vas a hacer es ni siquiera aceptar nuevos alumnos. Ya con los que estamos y ya sabemos cómo hacerle para que sea diferente a todo y firmadito y ya saben, ¿no? Los gremios de otros tiempos, hasta pena de muerte había, sí se compartían los secretos. No sé si tienen ustedes este dato, que miren, como soy maestra de historia, a mí me encanta darme cuenta de las cositas que sucedieron hace 1000 años y que siguen estando presentes. Yo creo que sí lo han oído por sus negocios o por los de su familia. Aún en la actualidad existe una ley que te prohíbe que si tú trabajaste en un lugar o tú aprendiste de una persona, puedas poner el negocio a cierta distancia. Ya es actual, pues viene de ellos, viene de los gremios medievales. Si tú, cada uno de los alumnos iba a salir, porque los alumnos tenían su tiempo específico de aprendizaje. Y claro que se iban a salir a trabajar, pero no podían trabajar en la misma área que su maestro. Era por ley y si no cumplías, no tenían ni que quejarse, nada más desaparecían o nada más le rompían los dedos. Imagínate que a un pintor, a un dorador que le rompan los dedos, pues se acaba, ¿no? Su carrera. Entonces, ¿mandé? Bueno, en este rubro, cuando tú renuncias por X años, no puedes trabajar en el mismo rubro. ¿Y?
y es legal. Ahora, pues tratas de no romper los dedos a nadie, ¿verdad? Tratas de mandarlo, pero sigue siendo una ley. Algo que en aquellos tiempos era lo más natural y se sentía realmente como lógico. Mire, esta es una cosita, una pequeña cosita, un pequeño dibujito donde está Christine de Pizan, que ustedes pueden ver que tiene doble, como doble tocado. En vez de tener uno solo, así como las hadas, tiene doble. Esto quiere decir que era viuda. Sí, este doble era viuda. Cuando tiene solamente uno, es que, bueno, en ciertos lugares y en ciertos momentos, era o soltera o casada que todavía no tenía niños. Entonces no crean que era así algo muy bonito, ¿no? Para las personas donde la maternidad pues era lo que te hacía valer, ¿no? En una sociedad. Entonces ella trae dos porque fue viuda. Ella enviudó a los 25 años. A los 25 años se quedó viuda. Esto que están viendo ustedes, sí quisiera por favor que notar. Ah, déjenme apagarla. Ahí está, ahí está. Sí se ve el detallito mejor, ¿no? Sí quisiera, por favor, que notaran que estas personitas, estamos hablando de 1405, estas personitas no aparecen como si fueran recortes de revistas que los ponen uno arriba de otro, como si fuera Giotto, como si fuera Piero de la Francesca o lo que quieras, que van a andar en esos tiempos haciendo maravillas, ¿no? Dentro de la historia del arte. Aquí ustedes pueden notar una cosa espectacular, espectacular, en la cuadrícula del piso. Esta persona, el que lo pintó, o a lo mejor uno de los que pintaron este cuadrito, utilizó punto de fuga. ¿Todas sabemos qué es punto de fuga? Muy bien. 1405. Ay, Blanca, pues si nosotros que no somos pintoras sabemos lo que es punto de fuga. No se hagan, muchachas, nosotros somos del siglo XX. Nosotros somos del siglo XX. Estas personitas, aunque vivían en el 15, son del 14. Ellas nacieron en el 14, aprendieron en el 14 y ya en el 1405 estaban haciendo estas cosas. ¿Cuándo empezó a enseñarse el punto de fuga como una cosa naturalísima en Italia? 10 años después. ¿Cómo lo sabían ellos? Bueno, igual que como lo supieron los otros, lo vieron en alguien que se lo comió el nombre de la historia, pero bueno, el punto de fuga no era algo que naturalmente un pintor utilizara en sus pinturas. Otra de las cosas, notorias e importantes, la complejidad del escenario. Nosotros podemos notar, aquí pueden ustedes ver, que pone realmente columna, el adorno de la columnata, mete 1 metro, 2 metros, tal vez 2,5 metros y levanta la pared. ¿La vemos? ¿Se fijan cómo le da esta profundidad? Nos la da con esta línea blanca y con todas estas líneas del piso. No contento con eso, fíjense por favor cómo tenemos. Chequen el punto, miren. Tenemos nuestro primer plano, ¿verdad? Un personaje, él es Luis de Orleans, eh, eh, hermano menor de uno de los reyes que estaba en ese momento. Tenemos el primer plano con uno de los nobles, ¿verdad? Y con Christine de Pizan entregándole uno de los manuscritos ya ilustrados. Tenemos un segundo plano casi a la misma escala. Sí, nosotros podemos pensar que si ellos se levantan, pudieran ser más o menos del mismo tamaño que estas dos personas que están interesadas en el regalo. Pero vean, por favor, cómo tenemos un tercer y cuarto plano. ¿Se fijan? Esta mujer está adelante
de este hombre de verde. Entonces tenemos 1, 2, 3. Ella no tiene la misma escala. La persona vestida de rosa no tiene la misma escala que estos dos. Y uno más atrás. ¿Cómo nos pone el artista o los artistas la posibilidad que entendamos que todos están en ese mismo salón? Con esta hermosura del tapiz. Lo vemos, ¿verdad? Este tapiz está por afuera, totalmente por afuera del trono y de estas dos personas que van por atrás, están caminando por atrás del respaldo. Y ahora la información que me encantaría sorprenderlas, pero pues no lo sé. Esta pintura mide 12 centímetros por 8. Dice tiene un libro, ¿verdad? 12 centímetros por 8. Todas las que les voy a poner aquí están a veces 14 por 10, 12 por 8, 12 por 9, porque bueno, pues son diferentes, pero el nivel de detalle, pues muy bien lo pudiéramos encontrar en una pintura de tamaño pequeño, ¿no? El poner imagínense cada una de las flores de lis, ¿verdad? De este tapiz, pues estamos hablando de milímetro, ¿no? Realmente es milimétrico. Gracias a que es un libro ilustrado muy estudiado, pude traerles estas tres. Esta es una de las ilustraciones de un libro. Esta, la misma página, la misma ilustración de otro. Ustedes pueden ver cómo ya está hojeándolo y nada más es una mano, no son las dos. Y tenemos aquí totalmente diferente la escala. ¿Se fija? Es mucho más grande esta Christine. Aquí tiene un libro en la parte de abajo. Aquí solamente, aquí tiene el mueble. Aquí sí cae la tela, etcétera. Son tres diferentes folios. ¿Por qué? Porque es un taller. Es un taller y fueron hechos en diferentes meses y pues en algún momento determinado a alguien le tocaba hacer una ilustración o la otra, ¿verdad? ¿Quién era el que marcaba? ¿Quién era el que marcaba qué era lo que se pintaba? Ahí es donde está muy claro para los estudiosos que era el maestro. En los talleres las personas hacían lo que el maestro les decía. Cuando uno de los alumnos ya creía que él podía crear sus bosquejos, que él podía diseñar, en ese momento se le decía, muchas gracias, tú ya estás terminado. Si me puedes pagar el último cachito que me debes, mañana te puedo decir, no, pues que no tengo dinero. Bueno, pues aquí te quedas, pero sigues sin diseñar. Aquí el que diseña soy yo. Y así era como se movía. No, no era que fueran malas personas. Christine de Pizan no solamente fue escritora, se considera, bueno, no solamente fue escritora de prosa, también escribía poemas, pero se considera filósofa. Los temas que ella logró manejar son temas que muy pocos hombres podían manejar. Imagínense, divídalo 1000 veces más abajo, ¿no? El que ella pudiera manejar ese tipo de temas. ¿Por qué se le considera humanista? Bueno, el concepto y el nombre de humanismo va a ser absolutamente del 480. Cuando ella estaba viva, nadie le dijo, ay, te felicito, eres humanista. Nadie le va a decir eso, ¿verdad? No, no, no eran palabras que se usaban. Pero después de su muerte, gracias a la trascendencia de sus libros, porque los ilustrados estaban en las casas de los ricos, pero no, los no ilustrados se leían en las familias, pues donde las mujeres sabían leer, que pudieran ser familias de comerciantes o de nobleza baja o etcétera. No, no era nada más que existieran 5 libros y nada más ellos lo leyeron. No,
Los ilustrados fueron esos. Los no ilustrados, claro que se podía leer en otros espacios. Se le clasificó como humanista porque esta persona, junto con algunas otras personas, también va a haber hombres, va a iniciar algo que se le llamó la querella de las mujeres. La querella de las mujeres ahora se ha arreglado así como, pues como objeto de estudio le han puesto así como que márgenes, digamos. La querella de las mujeres está considerada que se inició con este libro, 1405. Y se considera que se terminó con la Revolución Francesa, ya que con la Revolución Francesa se iniciaron las constituciones y lo más importante de todo, a mi juicio, ustedes obviamente tienen su propia opinión, con la Revolución Francesa se inició el concepto de los derechos naturales. No importa si eres hombre, si eres mujer, si estás sano, si no estás sano, si eres legítimo o si no eres legítimo, hay derechos naturales. La vida, el nombre, la comida, la salud, todas estas cosas. Bueno, ahorita tenemos derechos naturales que me da ternura porque yo soy, ya me irán conociendo, yo soy muy mala. La verdad soy una fea persona, entonces es tremendo las cosas que a veces digo aquí, pero ahorita en la actualidad, a nivel, se le dice universal, pero bueno, a nivel nuestro planeta, ¿verdad? Un derecho natural de los niños es a jugar y a la alegría. Y yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo que sea natural, estoy de acuerdo que es una obligación de los adultos, ¿no? El darles ese tiempo, o sea, que el adulto tiene que hacer lo necesario. Pero yo no creo que en nuestro mundo los niñitos, los chiquitos, tengan esa posibilidad de decir, ay, pues me levanto y como quiera como una manzana del árbol y me baño en entonces pues tengo derecho a ser feliz y a jugar. Desafortunadamente la vida es muy dura, muy, pero muy, muy dura. Entonces yo prefiero que digan, es obligación del adulto entender que el niño no tiene la misma energía. Yo prefiero que recaiga así en el adulto. Con respecto a esta Christine de Pizan, ella 400 años antes de la Revolución Francesa consideraba que las mujeres tenían derechos naturales por ser seres humanos. Ella, por supuesto, era católica. Era católica. En este mundo del 1400, nadie no es católico. Entonces, ella además consideraba que las mujeres, por ser hijas de Dios y por haber sido creadas a imagen y semejanza, tenían derechos naturales, derechos que fueron otorgados por ser parte de la creación, donde en el Génesis se dice que pues es compañera de Adán y que él iba a nombrar ¿cómo se llama? Animales y las plantas y lo que quiera. La querella de las mujeres se le considera debate literario, porque las mujeres que en estos siglos, desde el 1405 hasta el 1789, por ponerle fechas, van a decidirse a escribir dentro de este ritmo, va a hacer contestación, una contestación. Leen un libro que a lo mejor ya está muerto el artista, el creador, a lo mejor ni siquiera es en el idioma de ellas, pero leen un libro donde ese libro alimenta el odio a la mujer y hacen su poema o hacen su escrito o hacen su carta como Sor Juana Inés de la Cruz. Nosotros tenemos una mexicana que entró a esta idea o este mundo de la querella de las mujeres y contestan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que muchas veces cuando leemos literatura de estas mujeres, nos quedamos un poco desconcertadas
porque no nos advierten en el prólogo o en un inicio que es la respuesta a algo que ya se escribió. Pero ahorita yo ya se los estoy platicando a ustedes. Si vamos a tener, si tenemos curiosidad y queremos ahondar en esto, es la respuesta a algo. Entonces, cuando menos tendríamos que saber, pues, de qué se trata ese algo, ¿no? Para poder entender esa respuesta. Christine de Pizan, desde el feminismo de los ochentas para acá, es considerada la precursora del feminismo occidental. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me requete chocan las modas, porque pasan, ¿verdad? A mí me gusta mucho más que alguien llegue porque un investigador la descubrió, hizo un libro y las personas vieron que, pues, que tenía algún valor. Me gusta más eso a que el boom de las feministas en los ochentas y empezaron a sacar a Frida Kahlo y a Cristina, un montón de gente que estaba por ahí desaparecidas y pues pasa el boom, ¿no? Pasa la moda y la gente se le olvida esas modas. Entonces a mí no me gusta estos. En Monterrey le decimos los bretes. Ay, es que ya agarró brete. Porque se te pasa el brete y ni siquiera te vuelven a hablar por teléfono, ¿verdad? O sea, ya no pasa nada. Entonces, les pongo aquí lo que van a leer ustedes o en algún documental van a ver lo que sea, porque en la actualidad se dice eso. Pero ya que estamos tomando el tiempo de tomar este curso, sí me gustaría muchísimo que entendiéramos. La palabra feminismo es muy nueva, el movimiento es muy nuevo. Ella, o sea, las feministas, al hacerla feminista, fíjense lo que voy a decir, va a sonar muy feo, pero no es algo feo. Ahí les va. Las feministas, al hacerlas feminista, las están bajando a Cristina, porque Cristina es humanista. No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es francés, si es italiano. No. Cristina es humanista. Ella estaba defendiendo a cualquier persona, con dinero, sin dinero, trabajo, no trabajo, hijo, no hijo, no importa. No era una situación donde tuvieras que defenderte. Era una situación donde tú tenías que actuar. Y las feministas, al bajarme a Cristín de humanista a feminista, ya me la está poniendo muy abajo. A mi juicio, a mi juicio. Miren, dicen que Cristín de ese tamaño. Sí, sí, es mucho más grande lo que hizo. Y si lo pensó ella solita hace 600 años, pues claro que va a ser mucho más. Ahora, ahí les va. Las personas que está muy de moda ahora odiar a los hombres, ¿no? Es que los hombres, y los hombres, y los hombres, y los hombres, ya se cuenta ahorita, los hombres son ciudadanos de como quinta categoría. Todos son autistas, todos están en el espectro, todo esto, así, ¿no? Es la moda actual y desafortunadamente muy difícil de defender a los pobres hombres, ¿no? Ella tuvo un matrimonio muy feliz, solamente 10 años duró con su esposo porque falleció. Se llamó Etienne, su esposo. Ella tuvo un matrimonio feliz y muchas de las veces, nuevamente, funciona esta fórmula feminista donde dice que las mujeres cuando tienen poder económico tienen voz y voto. Se considera que Christine fue la primer escritora mujer profesional. Ella vivía de vender su escritura. No tenía esposo porque era viuda. Ella mantenía a sus hijos, a su mamá y a una sobrina. E hizo lo que tuvo que hacer por 35 años. Duró viuda 35 años. Esto, Eso es lo interesante de ver estas rendijas. ¿Por qué lo pudo hacer?
porque hubo un grupo que estuvo de acuerdo en que el producto era más importante que el control social. Era más importante el libro o el poema que esa viuda creyera que podía trabajar y diera mal ejemplo. En ese momento sucedió, en esa ciudad. Si hubiera estado en una ciudad más chica, o sea, que no fuera París, muy seguramente no hubiera tenido comprador. Pero más litúrgico y entonces si te lo pago y en ese momento. Ahí es donde las personas, los creadores, tienen que tomar sus batallas, tienen que entender a quién le ofreces, tienes que entender hasta dónde criticas, con quién te juntas y con quién te desjuntas. Lo tienen que hacer. Pero ahí les va. Yo creo que aquí te va a ayudar a contestar lo que me acabas de preguntar. Miren, muchachos. Su papá, como les dije, pues italiano, ¿verdad? Tomaso de Pisano. Él era médico, pero también astrólogo, ¿sí? Eso nos está hablando de un momento donde los hechiceros, los brujos, las estrellas, los símbolos del zodiaco, las señales del cielo, ya saben, el cometa, el eclipse, estaban funcionando más que un Ave María. Mm, Hay temporaditas. Acuérdense, ¿quién se acuerda de la maestra Elvester? ¿Se acuerdan? Sí, Juliana no, pero sí se acuerdan del Bester. Hasta África fue a que le vendieran el alma al diablo, pues aquí en Catemaco le podían haber vendido el alma al diablo, hasta África fue. Eran tiempos. Uno de nuestros presidentes no andaba con el niño Fidencio para que le arreglara un problema de oído. O sea, hay temporadas, y si las altas jerarquías pueden tener videntes o astrólogos, o más adelante, Nostradamus, etcétera, ¿verdad? Claro que tú no vas a estar diciendo, no, yo no te puedo comprar el libro tuyo porque no es litúrgico. Pues, ¿cómo vas a decir eso si tú tienes un astrólogo en la corte? Una persona que te lee el cielo para decirte el futuro. Son temporaditas. Y en esas temporaditas, los genios que saben con quién juntarse, pues gracias a eso nosotros sabemos que existieron. Entonces, fíjense, Cristín de Pizan era hija de este Tomaso, médico y astrólogo. Muy poquito después de que nació, su padre aceptó una invitación a la corte de Carlos V, pero el de Francia, no el del chocolatito de nosotros, por favor. Y ahí les va. Lo contrataron como astrólogo, como alquimista, que es el tatarabuelito del químico, ¿verdad? Alquimista y como físico. ¿Qué relación importantísima hay el que haya en la corte un astrólogo y un alquimista? Que es magia, es magia. Entonces, si tú escribes acerca de dioses griegos, si tú escribes acerca de el poder de los planetas, si tú no pasa nada. Tu rey, la reina, el delfín, la delfina, la corte entera está manejándose con esas sorpresas que pueden entregar pues un alquimista y en este caso, que era la misma persona, un astrólogo. Entonces, yo, genio, Cristina, tengo acceso a la biblioteca del palacio, tengo a un tutor que es mi papá y que no se lo va a llevar la Inquisición, ni lo van a mandar al potro, ni nada, que yo puedo verlo, que yo puedo oírlo, y además, como alquimista, el alquimista tenía derecho a tener eh, 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 van a creer que es increíble, pero es verdad.
como alquimista va a tener derecho a tener secreto, ¿cómo se dice? Cofres con cerradura, o sea, tener cajas fuertes, digamos. Tenía derecho a que ni los reyes, ni los soldados, ni lo que quieras, le confiscaran esa situación. ¿Por qué tenía derecho? Porque tenían miedo. Las personas, yo también. Si yo fuera del 1400, ¿no? ¿Verdad? Me envenena, me hace un trabajo, y digo, lo que tú quisieras creer, claro que les tenían miedito. Entonces les respetaban las cosas. Esos secretos se cree que fueron transmitidos pues a la hija, ¿no? A Christine, y que sabían más cosas que lo que los muchachitos pudieran saber. Muy estudiada y eso muy diferente, ¿verdad? Christine fue exitosamente educada y aprendió a hablar francés, italiano y latín. Descubrió los clásicos y el humanismo del Renacimiento temprano. Ella supo que estaba leyendo humanistas. No, ella lo que estaba leyendo era lo más nuevo, lo más nuevo. Y lo más nuevo pues venía de Italia. Por eso era tan importante que ella supiera italiano, no latín. Latín para leer cosas litúrgicas, italiano para leer las nuevas cosas. ¿Quién fue una luz en el cielo? No, no él personalmente, pero su escritura, Boccaccio. Boccaccio. Boccaccio no solamente escribió el Decamerón, no solamente que es lo que te dan en prepa y es lo que tienes en algún momento, ¿no? Pues que saber algo del Decamerón. Boccaccio también escribió muchísimas cuestiones de filosofía social. Y en esta filosofía social, nosotros las mujeres éramos la única razón de la desgracia humana. Nosotros y nadie más. Entonces, la forma en que escribía Boccaccio era como muy de abogado y al parecer Christine dijo, ok, vamos a aprender este estilo y vamos a escribir como si yo estuviera ante un juzgado y yo estuviera realmente abogando en pro de las mujeres. La forma en que se va a estar ilustrando este libro va a ser en su momento única. Vean los detalles y esta también son 12 centímetros, pero por 9. Esta es tantitito más ancha. Esto tan especial, ese personaje con la túnica roja, coronado con alas y bueno, vestido con armiño, pues es una situación muy rara, porque es el dios del amor, es Cupido, pero lo ponen como un rey y también le ponen el armiño, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que este armiño solamente lo podían utilizar los monarcas, pero si nos ponen el arco y las flechitas, lo vemos, ¿verdad? Entonces, la situación, la libertad que se dieron los ilustradores al mezclar cosas tan terrenales como era la vestimenta de los reyes o los nobles en la corte en ese momento, pero unirla a dioses griegos. ¿Qué más pagano quieres que Cupido? ¿Qué más pagano lo quieres? No, fíjate que el rey no, el rey, es más, ni lo recibió el rey. Se lo dieron a la reina, el libro. Y como no estaba bien, pues no me metía en esas cosas, los de familia, ni le bajaba, o sea, Ni podía lo, hacer lo que sí, no era pendiente, ¿no? No era pendiente. Otra de las cosas que es interesante es que hayan puesto aves volando, aves volando, y que hubieran puesto ese tipo de alas al dios del amor. ¿Alguien me puede decir como qué les recuerda ese tipo de alas? Como de ángel, como de diablo, como de...
como Bueno, eso es interesante porque parecen más de dragón que de pájaro. Y nada más, ¿mande? O bueno, eh, ahí sí. Ah, bueno, sí, sí, tal vez, ¿verdad? Y para que de veras pusiéramos atención, nos puso las alas de los pájaros de verdad, ¿no? No tenía por qué haber puesto pájaros volando. Si lo que quería era adornar, podía haber puesto pájaros en las ramas, ¿no? De esos árboles maravillosos. Otra de las cosas que me gustaría que notaran, ya se dieron cuenta la profundidad que está dando, ya vieron que hasta acá viene el horizonte, ¿sí lo están notando? Fíjense cómo está lo verdecito para acá y lo celeste con las nubes de este lado. Estamos hablando de kilómetros, no estamos hablando ya de metros. Y es una pinturita de 12 centímetros donde el ojo puede avanzar y avanzar y avanzar y seguir avanzando. Vean lo pequeño de este árbol. Es el que está allá realmente donde se está acabando la situación. Secretos que había en aquel tiempo son los secretos de alquimismo. Esto, muchachas, esto. Esta obra. Él está dando el Dios del amor le está dando las instrucciones a este mensajero para que este mensajero se lo lleve a otro personaje y puedan entender que el amor todo vence. Es lo que es esta ilustración. El amor todo vence. Pero dentro de este mundo de alquimia, hay secretos, hay situaciones rarísimas. Vean, chequen. Ay, es que amanecí con el cuello súper torcido. Chequen qué cosa tan rara la forma en que está dibujado. Se fijan que o está muy, muy, muy mal dibujado o quiso hacer una pequeña como resbaladilla. Se fijan que está uno de los lados y luego el siguiente lado está un poquito hacia abajo y luego el tercer lado está más bajo y ya se termina al final en este espacio. Esto, en 1405 era una presunción. No toda la gente, aunque fuera pintor, aunque fuera maestro, no toda la gente tenía la capacidad neurológica de poder hacer un cubo. ¿Me pueden creer? Ya, es que ya es hora, ya es hora, ya es hora. No sé si de chicas les pasaba con amigas de ustedes, con ustedes o con que les decían, a ver, haz esta estrella. Y veías lo que hacía tu amiga o tu prima o lo que quieras y no se armaba la estrella. No sé si no les pasaba. A ver, espérate. Es que fíjate, chas, y luego entras. No, sí, sí. Y y hacían un cuadrito con un pico. Sí, sí, sí me estoy explicando. o el burro de Pepito, de Ah, sí. Y hay personas que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Es que fíjate, nada más es uno y con el otro y luego son las dos, el ojito y las orejas. Y ahí lo están viendo y no lo pueden hacer. No es práctica, son tendencias neurológicas. Es esto que están viendo ustedes aquí, era como el triunfo de que en mi taller sí podemos manejar esta situación de cúbica, de figuras geométricas que tienen volumen. Una cosa tan sencilla como hacer un cubo. Pero además, hicieron que salga esta materia oscura, que tenga su canalito, que no esté muy claro de dónde sale, y los alquimistas, pues sí, sí sabían hacerlo. Entonces, dígame. ¿tú crees que Ah, haya sido algo libre los ilustradores talleristas? sí, yo no lo creo, no es que lo crea.
Los estudiosos dicen que Christine estaba a diario en el taller. Los estudiosos. Entonces sí podía me imagino un cumplido con traje de rey, con Sí. Además, sí, además los ilustradores tenían acceso total al texto. ¿Sí? Entonces, en el texto te decían, entonces el dios amor vestido con su mejor gala roja y en el texto, ¿no? Entonces el ilustrador pues ya podía ofrecerle opciones a Christine, cosa que no pasa todo el tiempo, pero como Christine tuvo como unos 30 o 40 libros vendidos en vida, sí hay manera de estudiarla. Por eso puedo contestarte. No, no con todos. Son las 12:10. ¿Alguien quiere pasar al baño? ¿Alguien quisiera tomar para decir agüita hay en checar sus celulares? Pero lo más importante de todo, ¿cómo vamos? Comentarios, preguntas, sugerencias. ¿Mande? Ah, ¿de qué se trataba el libro? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, aquí ya viene esto. El libro es una cosa demasiado compleja, demasiado, híjola, demasiado compleja, porque no le entendían, ¿verdad? Sí, la versión de el libro de la reina son 385 folios. Nada más que se considera que este libro de la reina, el que yo les estoy platicando, que no les traigo los 385 folios, es un compendio. El libro de la ciudad de las damas se cree que en su momento tenía 183 hojas y en esas hojas pues están incluidas las ilustraciones y algunas de las hojas solamente tienen algunos renglones y todo libre para que en la siguiente hoja empezara con ilustración y el tema y lo que quieras. Entonces, de las 183 tal vez pudiéramos pensar que eran 100 de texto, ¿no? 100 de texto. En los siglos siguientes, las ilustraciones se hacían como grabado. Entonces, sí se podía imprimir el libro, sí salía ilustrado, pero nada más como si fuera con lápiz. Digo, con pluma negra, digamos, no, no era algo bellísimo. Y bajó muchísimo el precio, muchísimo el precio. Entonces, en siglos posteriores a la muerte de Christine, más gente leyó La ciudad de las damas, más gente porque estaba, pues, era mucho más accesible. Esto ya se los dije. No todas las ilustraciones están en doble columna o están en la parte de arriba, pues las metían donde fuera lo correcto, donde fuera lo correspondiente. Y pues la verdad sí me da ternura porque podemos ver el ahínco, las ganas de ilustrar, porque algunos de los adornitos muy bien se los podían ahorrar, ¿verdad? No, no, vean, ¿verdad? No, sí, no, no era así como que por el amor de Dios vamos a poner más hojitas. Pero bueno, pues a ellos les pagaban para ilustrar y lo que querían era ilustrar. Entonces, por alguna razón desconocida, Cristín logró que el nuevo rey, porque Carlos V se nos murió y Carlos VI y su esposa Isabel, pues eran los que estaban ahí. Por alguna razón que no entendemos, recibieron sus poemas, sus canciones y algunas baladas. Las baladas eran muy aceptadas porque era como el hit de tu nueva fiesta, ¿no? Nadie. El poner una canción nueva en el país, pues era lo mejor. Entonces, como Cristín también ofrecía baladas, pues claro que le compraban. Y en la nueva fiesta de ahí de la corte, pues los reyes se ganaban todos los puntos. Nada más que ahí va una cosa y me gustaría que lo pudiéramos extrapolar a nuestro momento. Fíjense, sus primeros poemas y baladas de amores perdidos transmitían la tristeza de su propia viudez. Ella escribía de sentimientos
que conocía. Por lo tanto, se considera que su obra es muy honesta, que es legítima, porque ella sí enviudó de un hombre que quiso, ¿sí? Y se hicieron populares rápidamente por dos razones. Una, había viudas por todos lados. Estamos en la guerra de los 100 años. Y dos, había muchas mujeres casadas con hombres que no querían. Entonces el amor perdido, pues es el muchacho que alguna vez te sonrió y que obviamente no te vas a casar con él, ¿verdad? Pero ese amor perdido. Entonces, ella fue voz de un sentimiento que ya estaba en la sociedad. En nuestro México, ¿cuáles son las baladas? ¿Cuáles son las canciones? ¿Qué es lo que canta Peso Pluma? ¿Qué es lo que está? La factura, ¿no? Ellos, es que ¿cómo es posible que ganen millones? No, no ganan millones, se le pagan millones. La pregunta es cómo es posible que le paguen. Y es porque el sentimiento ya existe, alguien lo hace accesible, alguien lo hace atractivo o lo que quieras. En el caso de Christine, sí da tristeza pensar que las viudas y las mal casadas eran clientes muy generales o muy comunes para la escritura de Christine de Pizarro. Ahora, siguiente punto. Pronto fue apoyada por muchos nobles medievales, incluidos los tres hermanos que nosotros conocemos como los duques de Borgoña, el duque de Berry, el duque de Brabante y el duque de Limburgo. Ok, eso déjenselo a los mortales que no vienen a clase. Ustedes, muchachas, ya saben que los duques de Borgoña fueron los verdaderos dueños de Francia. Ahorita, cuando les dije que estaba separado en tres, una tercera parte era de Inglaterra, otra tercera parte era de la familia de Borgoña y otra tercera parte era la que tenía el rey con la capital de París. Entonces, el que ustedes lean, sí, pues es que tuvo mecenas. No es lo mismo que ustedes ya sepan que esos mecenas eran los verdaderos dueños, eran los generales de los ejércitos, eran los que pactaban con los ejércitos ingleses, eran los que vendieron más adelante a Juana de Arco. Los duques de Borgoña, si nosotros no sabemos quiénes eran, es un dato sin importancia, pero ya sabemos quiénes son. Y que ellos hayan apoyado a Christine nos da una razón muy poderosa para entender que estaba protegida. Tal vez el apoyo de esos mecenas y algún tipo de solvencia económica la motivaron a tomar la decisión de escribir sobre el derecho a la educación de las mujeres. Hacía poemas y baladas, pero no se había metido en camisa de 12 varas. Estuvo implicada en la primera polémica literaria francesa. Abrió un espacio de reflexión sobre la igualdad de género, mucho antes que existiera el feminismo moderno. Su defensa de la educación femenina y su crítica al discurso patriarcal, no existía otro, no existía otro. Los hombres mandaban. ¿Cuáles hombres? Los de arriba. No todos los hombres mandaban. Los hombres mandaban si estaban arriba. Su crítica al discurso patriarcal anticiparon las ideas que siglos después desarrollarían figuras como mi ídolo Mary Wollstonecraft o Simone de Beauvoir, con lo que algunos consideran un rudimentario manifiesto del movimiento feminista. Lo que les estaba diciendo. Ahí les va. Mary Wollstonecraft, que me encanta el apellido y me sale la verdad muy bonito. Muy bonito, porque es inglés. Si fuera alemán o francés sería una cosa, destrozaría el apellido, ¿verdad? Pero bueno.
Esta mujer es la mamá de la que escribió Frankenstein. Wollstonecraft es la mamá de Mary Shelley. Ella es la mamá de esta muchachita. Esta Mary estaba casada con un impresor, con un señor que tenía una imprenta que imprimía libros. Y cuando ella escribió en el siglo XIX la reivindicación de los derechos de la mujer, no tuvo que ir a rogarle a nadie, porque su esposo se la imprimió. En ese libro dice dos cosas, que Christine de Pizan lo dijo en el siglo XV, aunque de la manera más rebuscada del mundo, la ciudad de las damas. Mary dijo, uno, que las mujeres nacemos iguales a los hombres y nos empezamos a ser inferiores porque no estamos educadas. Que es real la inferioridad de la mujer por la única razón que a nosotros no nos educan. Igual que un niño es inferior, igual que un campesino, hombre, va a ser inferior si no le dan educación. Mary, en más bonito y más chiquito, dijo eso. Nacemos iguales y si tuviéramos la misma educación, seguiríamos iguales. Como no la tenemos, crecemos como inferiores. Eso dijo lo primero. Pero lo segundo, y es algo muy, muy cierto, muy, muy triste y totalmente verdadero, dijo en esa reivindicación de los derechos de la mujer, siglo XIX, las mujeres en el momento que nacemos, tanto el certificado de nacimiento como el certificado de muerte está firmado, porque las mujeres estamos condenadas a morir en un parto. Siglo XIX. Afortunadamente, pues ahora todo ha cambiado, ¿verdad? Siglo XIX. Adivinen de qué murió Mary. En un parto. En un parto. Tuvo otra niña, no nada más a la de Frankenstein, tuvo otra niña, pero murió en un parto. O sea, lo que estaba escrito, terrible, pues sí, digamos que sí se cumplió. Christine tuvo todas las posibilidades. Sí estuvo casada con alguien que sí quería, de su misma edad. No murió en los partos. Tuvo tres hijos. No murió en los partos. Y tuvo una educación. Se cumple todo lo que dice Mary. Claro que va a ser sobresaliente porque brincó las trabas que tiene una mujer en esa sociedad, ¿verdad? Para poder ser sobresaliente. Entonces, Mary Wollstonecraft en el siglo XIX, por supuesto que siguió diciendo lo que esta Christine de Pizan dijo. Eh, Christine de Pizan tuvo muchísimo cuidado de que siempre fuera pintada con el vestido azul y con su doble tocado en todas. Tan blanca, tan blanca. Era como su manera de decir, no salgo, no me paseo, no, yo estoy en mi casa con mis niños, con mis libros, yo nada más estoy haciendo eso, ¿no? Es como, vivo como monja, era una manera de decir, el sol no me da. Muy, muy bueno tu observación, muchas gracias. Aquí pueden ver ustedes una doble situación muy notoria. El trabajo que se hizo en el piso, que ahora ya va a ser cuadriculado, pero además va a ser adornado, sí va a tener su punto de fuga, pero va a estar muy mal trabajado. Vean cómo tiene, aquí tiene unos rectangulotes, ¿verdad? Y acá sigue teniendo los rectángulos. No pasa nada que esté mal trabajado. Pero este trabajo que se hizo aquí en la pared es un trabajo increíblemente minucioso, porque cada uno de los pequeños como rombitos que están haciendo ese tipo de tapiz tiene su punto de iluminación para que la persona que estemos viendo parezca como que esté resaltado. Se fijan que tiene las líneas negras, pero tiene puntitos amarillitos y blanquitos y lo que quieras para que nosotros lo veamos. Esto que están ustedes viendo aquí, que lo hicieron para que se viera resaltado, cada uno de los rombos mide 2 centímetros, 2 centímetros y
los 9, ¿no? De ancho. Y claro, se trabajaban con pinceles de un solo pelo. Esta señora se tardó 10 años en sentirse que ya podía hacer algo, hacer las cosas. Y esta ilustración es donde está pidiéndole como consejo a un monje. ¿Se fijan la forma en que tiene aquí? O sea, no tiene cabello, no tiene corona, no nada. Y eso es para tratar de justificar que no lo hizo sola, ¿verdad? Que estuvo ayudada de un hombre santo que sabe las reglas, etcétera. Esa ilustración nos está diciendo un poquito de eso. Ya para cuando nosotros vemos esta ilustración, nos damos cuenta que ahí el dinero no era freno. De alguna manera, Cristín les dijo, ustedes pónganle y yo veo de dónde saco el dinero. Vean, por favor, muchachos, vean el piso que hizo este ilustrador y qué cosa tan impresionante. Vean cómo hizo un techo, se llama de bóveda de cañón, bueno, de medio cañón. Es como si abrieras un cañón, ¿verdad? Bóveda de medio cañón. Vean cómo lo logró. Se fue, se fue, se fue, se fue. ¿Tiene algún sentido con la cama de esta persona? 1405 le falló de manera tremenda, ¿verdad? Pero nos vamos a fijar solamente en el... Pero de veras, o sea, la gente debe haber dicho, ¿cómo? ¿Puedo meter el dedo? O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? La gente no estaba acostumbrado que pudieras en una sola pintura ver esas profundidades. Creían que realmente, pues, podías como meter, ¿no? El dedo o lo que son, o lo que es la mano. Gracias a su amplia formación intelectual y a los estrechos lazos que mantuvo con la corte del rey, los ricos y poderosos del momento, Christine trabajó en un espacio independiente dirigido únicamente para ella, no, por ella, perdón, dirigido únicamente por ella. Es algo muy de llamar la atención, pero miren, yo no las conozco a ustedes, así que yo no estoy hablando de ustedes, ¿eh? Yo estoy hablando en general. ¿Cuántas personas, vamos a hablar de mujeres, cuántas mujeres ustedes conocen que sueñan con tener un cuartito de costura? Una cosa así nada más, pues, sueñan con tener mira, una esquinita para poder pintar. Ay, es que me encantaría, no vas a creer, me meto al baño para leer, me tengo que encerrar en el baño para leer. Yo creo que sí sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? El tener un espacio propio, que Simón de Beauvoir dijo, pues una habitación propia, ¿verdad? El tener un espacio propio es bien especial, porque primero en la casa puede estar en la cochera el taller de las herramientas o el espacio donde va la moto o la lancha o lo que quieras. Es más fácil encontrar eso que encontrar el estudio para pintar o el pedacito para manualidades o lo que quieras. Aún ahorita, en el 2026. En aquel tiempo, nuestra Christine, esta es la página entera que me fascina, nuestra Christine era tan, 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 tan notorio que ella tenía su espacio donde no podía entrar nadie más que los que ella decidía, pues para sus libros, que lo inmortalizó en una de las ilustraciones del libro. Era como decir, tengo un elefante en mi casa, ¿sí? Así a ese nivel. Hablando de elefantes, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Ya me irán conociendo las que no me conocen. Paréntesis, paréntesis. Ya les llegó la noticia del diamante de 8,000 quilates que se descubrió en Botswana. 8,000 quilates. Ese es un diamante de ese tamaño. Es el segundo más grande de toda la humanidad. Ahorita, o sea, y obviamente las nuevas mujeres de Botswana están tratando de sacarle provecho económico, no nada más místico y esto y lo otro y lo demás. Bueno, me acordé del diamante porque me pude imaginar a las mujeres de la cuadra, ¿no? Del barrio donde vivía Christine, que supieran que Christine podía encerrarse
y los niños, alguien les daba de comer, a alguien los bañaba, ¿no? Y que ella podía escribir o podía recibir hombres, porque pues ahí recibía al que le diseñaba o al que le iba a comprar. Es muy, pero muy, muy de llamar la atención. Y, y tiene su perrito. Fíjense que el perrito en el sentido de la fidelidad, porque ella permaneció viuda. Ella permaneció viuda. Entonces el perrito, y además está divino, ¿no? Está divino el perrito. Vean cómo hicieron, pues muy detallado, ¿no? Muy, muy, muy detallado el trabajo, cómo pusieron de manera totalmente eh, como si fuera cubismo, ¿no? Como si fuera Escher, cayéndose las cosas. Digo, si fuera verdad, pues ya se hubieran caído y sentar para el otro lado y lo que quieras. Ahí es donde nosotros vemos la antigüedad de esta obra. Pero las invito a que vean el detalle, ¿no? El detalle, el detalle, el detalle. Las, sí, las tejas, estas eh, forma de ventilación, porque pues todavía en esos tiempos las chimeneas eran, híjola, peligrosísimas, ¿no? Y están abiertas además esta forma de ventilación. Entonces, esta preciosura del cuarto donde ella podía trabajar, pues estamos hablando de algo que no pasaba, no pasaba. Y ella, claro que lo inmortalizó. Me gustaría, si alguien se aventurara, ¿alguien se acuerda cómo se llama este estilo? El que es así y así, provenzal, de la Provenza francesa. Ese es el estilo provenzal. De seguro su mamá tuvo alguno en su casa, porque aquí en México se usó muchísimo. Aquí está lo que nos preguntaba Karen. La propia Christine se encargaba de los detalles, maquetación y encuadernación de cada uno de sus textos y logró acrecentar su éxito literario entre el público pudiente, como la alta nobleza y burguesía acomodada. Por ello, Christine recibió duras críticas por parte de la iglesia. No obstante, su fama hizo que llegara a escribir alrededor de 40 obras, incluyendo una biografía. Ay, pues encantado, ¿no? Venga, que la biografía, que mi vida quede inmortalizada. La biografía de uno de ellos, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos y tenemos otras de las damas, ¿no? Que andaban con Cristina. El libro es la respuesta de Pizán a un romance, o sea, a una, eh, hagan de cuenta, el abuelito de la novela. Es el romance. Luego la novela y luego la novela. Así es como va caminando en la literatura. Un romance que se llamó el romance de la rosa. Las afirmaciones que hay en este romance sobre las mujeres son combatidas por Pizán. Y la forma como se le ocurrió, pues es única, única. Esta Christine se le ocurrió que tres virtudes la iban a guiar para construir una ciudad que pudiera dar albergue a todas las damas ilustres, guerreras, eruditas, virtuosas, etcétera. Y en ese espacio, en esa ciudad de las damas, iban a estar protegidas, iban a poder hablar entre ellas y pues nada, nada mal, Christine, en uno de los capítulos le ofrece la ciudad a la Virgen María para que sea la reina de esa ciudad y que la Virgen María con sus santas, con las mártires que fueron matadas porque no le hicieron caso al papá. ¿Se acuerdan que la mayoría de las mártires era virgen y mártir? ¿No? Murió virgen y mártir. Pues, ¿para qué doble? A ver, ¿por qué doble castigo? ¿Por qué no le pudieron dar una chancita a la muchacha? No, virgen y mártir. En esa ciudad iban a poder estar protegidas, pero una de las características que llama mucho la atención de esta libro de las damas
es el diálogo. Todo lo que dice en su libro es a través del diálogo y la educación. Perenganita le da una carta al perenganito instruyéndole tal cosa. La otra sutanita en un jardín o en una fuente habla con la y le platica tal cosa. Todo está basado en la creencia de Christine que el saber producido por mujeres ya existe, nada más que no se ha transmitido de la manera que se ha transmitido el de los hombres. Ella cita a casi 300 mujeres legendarias, reales, históricas, ficticias, lo que quieras. María Magdalena la pone como una mujer ejemplar. Obviamente la Virgen María, pues imagínense, iba a ser la reina, ¿no? De ellas. La forma en que se sigue avanzando en las ilustraciones es un lujo. Vean la calidad de esos caballos. Si nos vamos al siglo XVII, vamos a ver caballos gordos en España. Siglo XVII. Aquí estamos abriendo el siglo XV y vean la perfección, el perfil, la proporción, el conocimiento de, pues, cómo están avanzando, ¿no? De esa manera, pues, bailando, ¿no? O sea, están en una procesión, avanzando, pero de manera elegante. Cómo pone a Isabel, porque la pueden reconocer con este trabajo así de brocado con oro, cómo ponen a Isabel en un caballo negro y los demás blancos. Es una hermosura, pero de una calidad eh, absolutamente sobresaliente, pero no sabemos quién lo pintó. Pizarro emplea el idioma francés para componer el libro, pero era tan culta que pudo decidir sus estilos. Y uno de esos estilos es lo que les comento, que funcionaba como si estuviera en un tribunal. ¿De dónde se cree que aprendió? De su esposo. Su esposo, cuando se casó con ella, era secretario de la corte. Entonces él tenía que escribir y escribir y escribir, pues lo que pasara, ¿verdad? Y tal vez en esos 10 años que estuvo con su esposo, pues aprendió, ¿no? Aprendió. Pero bueno, esa es una suposición. La, las ilustraciones de este libro también le regalan a los historiadores la oportunidad de saber cuál es la moda, porque no se limitaron para nada. Los tocados, las joyas, el tipo de adornos de las túnicas, etcétera, pues todo eso aporta y aporta y aporta y aporta. La obra está dividida en 3 partes y nadie ha entendido por qué está tan desequilibrado la distribución de los capítulos. La primera parte, 48 capítulos, 69 capítulos la segunda, 19 capítulos la tercera, pues es una cosa así como muy rara, ¿no? Definitivamente muy rara. Algo que sí da tristeza es que la ciudad constantemente está calificada por la autora como un refugio. Christine de Pizan sabía claramente que fuera de esa ciudad las mujeres son atacadas, ¿verdad? O sea, corren peligro, pero dentro de esa ciudad utópica, de esa ciudad ficticia, pudieran como un refugio, pues estar totalmente libres. En las 180 y tantos folios de la ilustración, se tiene alrededor de 500 letras capitales y estas letras están adornadas de esa forma. La gran mayoría solamente tiene 1 centímetro por o sea, 1,5 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho, la gran mayoría. Pero hay algunas que son de centímetro por centímetro y están trabajadas con flores, con pajaritos, con plantas, con estos cabezas, por ejemplo, de reptiles, porque los reptiles son alargaditos
Entonces los pueden como que acomodar. Este es un ejemplo nada más que les puse. Está exactamente abajo de esta ilustración. Es nada más para que nos diéramos cuenta. Hay personajes masculinos y femeninos, sí, pero las virtudes siempre van a ser femeninas. Las virtudes van a ser femeninas. Y una de las formas en que Christine trata de convencer al público es, los hombres saben que las mujeres somos portadoras de virtudes. Los hombres inventaron que la justicia, y es una mujer con esto, la templanza, la compasión, la verdad, la misericordia es una línea de pensamiento muy, pero muy elegante, pero también muy fácil de que no te pueda alguien decir estás equivocada, ¿no? Pues, ¿cómo te van a decir? Ahora, es una casualidad que el español sea lengua romance, igual que el francés, y que yo les pueda decir tan fácilmente esto. Si nosotros habláramos japonés o habláramos ruso, mi ejemplo no sería tan fácil, porque ellos en su idioma no tienen el femenino, ¿no? Y el masculino. En la primera parte, la razón, que es una mujer con corona, la razón le ayudará a quitar los juicios negativos sobre las mujeres para construir la ciudad con unos cimientos fuertes y duraderos. Con la rectitud construirá los muros y los bellos edificios. Y con la justicia la poblará con mujeres ilustres de toda época y condición, con el único requisito de no ser frívolas ni casquivanas. Ay, muchachas, ya nos están como que cuarteando la libertad de entrada, ¿eh? Ese tipo de especificaciones, claro que las tenía que ir poniendo. ¿Vas a poner a Salomé? No, Salomé no, porque se bailó enfrente de Herodes. ¿Vas a poner? No, porque tuvo dos esposos. Es más fácil defenderte si la iglesia empieza a llegar. Quisiera, por favor, que notaran también estas situaciones un poquito, pues que hablan de la época. No sé si alcanzan a ver que tienen engranajes. Aquí está una campana, que es lo que suena, pero vean, los engranajes están funcionando con los sobrepesos de los que nosotros podemos ver en los relojes de pared. ¿Sí se fijan? Entonces, no solamente están ellos, en los ilustradores, haciendo, qué bárbaro, gala de las cosas que solamente ellos podían pintar, sino también están haciendo gala de su conocimiento, de las cositas nuevas que llegaban a la corte como regalos o como novedades. Y tal vez una de esas, la tecnología. Era como si le llegara un iPad hace 20 años, ¿no? Pues dibujaba el iPad. O cuando dibujan hace 30 años, alguien con el celular. Pues ahorita te mueres de la risa, parece que es algo kitsch. Pero en aquel tiempo, pues, era algo que no creías que después nadie iba a despegarse, ¿no? El celular de la mano. Otra de las cosas que llama la atención en las ilustraciones es que las mujeres no van a andar solas. Las mujeres van a andar con sus amigas, con sus hermanas, con sus parientes, con lo que quieras. Esta obra, esta folio, es la ilustración típicamente medieval, donde en una sola escena es parte uno y parte 2. Con el Renacimiento, poco a poco, casi 100 años se tardaron, pero poco a poco se fue diferenciando. Como decimos en mi familia, no es telegrama, no te cobran por letra. Dale más, ¿no? Los del Renacimiento yo creo que así le dijeron a los pintores, pues no te cobran por lienzo, pues pon una escena en un lienzo, lo enmarcamos, y pon la otra escena en el otro, por el amor de Dios. Y en el Renacimiento se acabó esta idea de poner dos escenas de una sola persona, ¿verdad? En el mismo espacio,
Ustedes pueden ver aquí a Christine de Pizan, donde las tres virtudes le están dando su protección y sus instrucciones, etcétera. Y acá ustedes pueden ver a la misma. ¿Se fijan el vestido? Aquí pueden ver a la misma persona que le está pasando los bloques para iniciar el trabajo de la construcción de la ciudad. ¿Sí? Entonces, Christine tuvo esa inteligencia realmente, realmente superior, en la cual pudo ilustrar cosas físicas y hablar metafóricamente. Pudo trabajar en esos dos mundos. Es que voy a construir junto con la razón o la rectitud los muros de una ciudad. Ok, ahí viene. Ahí viene el muro y la ciudad. Y en el texto, la alegoría de cómo se tiene que proteger la mujer, cómo la sociedad tiene que tener leyes para eso, etcétera. En el texto, la alegoría. Pero la ilustración es algo físico. Aquí tenemos 12 por 9, 12 por 9. Esta, por ejemplo, esta pinturita, esta ilustración, es de uno de los ejemplares que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Los anteriores, que están mucho más claros, las imágenes que les di, mostré, son las del British. Luego, las causas por que los hombres difaman a las mujeres, las múltiples provisiones y las limitaciones impuestas a las mujeres se van a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y dependiendo de el personaje, ya sea hombre o mujer, pues lo va a meter, ¿no? La lección que le está dando a la persona que está leyendo. Esto les va a encantar. Esto les va a encantar. Esta personita que está aquí, esta personita, más francés, bueno, a mi juicio, ¿verdad? Pues más francés no puede estar. O sea, lo único que faltaba era que le pusiera aquí, soy el rey de Francia. Bueno, esta personita se supone que es Héctor, el hermano de Paris, el hijo de Príamo, el de la Ilíada. Héctor, en los siglos, en lo que es el medievo, en lo que es pues el principio del Renacimiento, Héctor era el prototipo del hijo perfecto, el esposo perfecto y el líder de guerra o de política, ¿no? Líder perfecto. Dejó de ser Alejandro Magno y Héctor entró al campo, ¿no? Era el prototipo. Ya la gente no quería ser como Jesús o como Alejandro, era Héctor. Y vean cómo pintan en el libro una diosa femenina que además nos la ponen como una mujer ya vieja. Si se fijan que no trae ni adorno ni nada, le da las instrucciones a Héctor de cómo debe de llevar su vida para llegar a la perfección. Una mujer instruye al hombre cómo ser perfecto. No es casualidad que la ponga vieja porque es una alusión a que si las mujeres seguimos educando a los niños para que traten mal a las mujeres, pues definitivamente pues no va a funcionar, ¿no? Entonces esta ilustración con toda la vestimenta de la época es Héctor, el de la Ilíada. También otra característica del mundo en el que se están moviendo las cosas, donde la vestimenta, las características, las armas, etcétera, pues era lo que veían. No sabían cómo se vestía Héctor. No imaginaban cómo se vestía Héctor. Entonces lo voy a vestir como un príncipe francés, que pues es el que yo veo cuando va a misa o cuando digo, que lo pudieran ver en París. Muy pequeño, mira. Lo único que te está diciendo es que está en una edad donde apenas está aprendiendo. Sí, es lo único que se está, pero sí está muy pequeño para estar vestido de manera así, pues tan adulta.
Héctor, ¿no? Héctor. Este se supone que es Hércules y este pues es el famoso león de Nemea. Pero fíjense por favor cómo tiene allá una lagartija, un dragoncito, aún lo que quieras. Entonces, pues está bien fácil. Si te cae la Inquisición, tú vas a decir que es San Jorge. Si no te cae la Inquisición, ¿mande? Sí, pues yo sí le tendría miedo, a los de allá. Si no te caía la Inquisición, bueno, pues era Hércules con esa fortaleza y con esa convicción de terminar todos sus trabajos para poder ser digno de su padre, etcétera. Esta ilustración es, aunque ustedes no lo crean, y ya estamos terminando la clase, una de las ilustraciones más transgresoras de la historia del arte. Es Christine de Pizan enseñándole a leer a su hijo varón. Parece muy sencillito, parece que no está pasando nada. Uno, la mujer sabe leer. Dos, no hay hombre. Nosotros sabemos que porque es viuda, pero no hay hombre y no tuvo que contratar tutor. Ella pudo enseñarle a leer a su hijo varón. Esta ilustración, que parece algo tan sencillísimo, es una transgresión social. Es algo que va en contra de las leyes naturales del mundo, por decir lo que alguien pudiera decir en aquel tiempo. Entonces, hay veces que las transgresiones que vemos en la historia del arte tienen que ver con el momento en el que fueron pintadas y no con nuestros ojos cuando la estamos viendo, ¿sí? Una cosa tan hermosa, tan sencilla, tan tranquila, y es una de las máximas transgresiones que se pudieron hacer en aquel año, en aquel siglo. Ay, este es el folio que les digo que yo no sé para qué le metieron tantas ganas a las estas hojitas, ¿verdad? No, no lo entiendo. Este es el folio que a mí se me hace muy hermoso porque fíjense la cantidad de viudas. ¿Se fijan? Y vean cómo están. Es la misma mujer. ¿Se fijaron en la vestimenta? Eso. Y aquí está la Virgen María. La Virgen María ya siendo recibida, ella está a punto de hincarse, ¿se fijan? Esa posición del cuerpo es muy difícil el que la capte un pintor, y si la va a pintar más, digo, si la va a captar más o menos en 4 centímetros, el hincarse es más difícil. Pero muchachas, nuevamente, la Virgen María está siendo recibida en su calidad de cultivada. Vean por favor cómo trae un libro en la mano. No la trae porque sufrió mucho porque su hijo se le murió. No la trae porque es que pues también se quedó sola y batalló mucho. No, no, no. Ese no es el punto. El punto es que sobrevivió todo eso porque sabía leer. Les recuerdo que para mediados de la Edad Media, la Virgen María ya no estaba bordando cuando llegó el arcángel Gabriel a anunciarla. Ya estaba leyendo. Para mediados de la Edad Media. Para finales de la Edad Media, la Virgen María ya no estaba leyendo un rollo, ya estaba leyendo libros en el arte. Y en 1405 viajaba con un libro. No solamente sabía leer, poseía, tenía capacidad para poseer un libro. Todos estos detalles son los que vamos a ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque al final de cuentas sí son secretos. Si no te los platica alguien, no es tan fácil que puedas dar con ellos. Este es el famoso Perseo. Les recuerdo, Perseo pues llegó en el Pegaso
y mató al monstruo que se iba a comer a Andrómeda. Es que hay Andrómaca y Andrómeda, perdón, Andrómeda. Eh, Nuevamente, ¿cómo lo pintan? Con armadura francesa. Es que, ¿cómo es posible? No te preocupes, mira, es San Jorge, es el dragón y esta es la Virgen que tuvieron que salvar de la cueva del dragón. Ah, muy bien, pero como que me suena a Perseo. Ay, no, qué loco, ay, no, 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 Perseo no. Perseo allá en Grecia, nosotros de Santos para arriba. Entonces, muchachas, voy a pasar rapidito. Déjenme quitar esto. Voy a pasar rapidito esta serie y terminamos la clase. Esta serie de ilustraciones donde están representados los planetas. Christine de Pizan, en una de sus obras, no en la Ciudad de las Damas, pero en una de sus obras, eh, haciendo gran honor al oficio de su papá, ¿verdad? De astrología, astrólogo exactamente, Juliana, va a hacer toda una desarrollo de las virtudes o de lo que puedes recibir de cada uno de los planetas dependiendo de las fechas, ya saben, ¿no? Las casas y todo eso. No es un tratado de astrología, no se arriesgó. Es una exhortación a la virtud. Tal planeta te ayuda a la templanza, tal planeta te ayuda a la paciencia, son así puras virtudes. A mí me gustan muchísimo estas ilustraciones, entonces no las voy a explicar, nada más se las voy a pasar y con eso terminamos la clase. Entonces tenemos Júpiter, Venus, Saturno, el Sol como Apolo, la Luna como Febe, Marte como Ares, el dios de la guerra, Mercurio como el dios de la palabra, Minerva o Diana como la diosa de la estrategia militar. Y aquí tenemos una conversación entre Minerva y Atenea. Guerreo o pacto. La inteligencia o el arma. Sí. Y bueno, aquí ya me voy a quedar. Las demás, hay muchísimas, muchísimas ilustraciones y todas de esta complejidad. Entonces, mis queridas, hasta aquí era lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya platicado cosas que no sabían, porque de eso se trata estas clases. Y me gustaría mucho que si volvieran la semana que entra, porque ya están súper, súper preparadas las clases y hay muchas, muchísimas otras cosas que platicar. Adiós, Laura. Me dijo que la iba a ver hasta el